Es- Habla la doctora Ruth Olazábal Peraltilla, docente de la Universidad Católica de Santa María, del Programa Académico de Medicina Humana. El día de hoy me toca comunicarles y hablarles de la historia y generalidades de la anestesia. En la historia de la anestesia siempre vamos a tener el objetivo principal, aliviar el dolor físico. El dolor físico tenemos que vencer con rapidez y con destreza. Ese es el objetivo principal de la anestesiología. En la historia de la anestesia vamos a tener las consideraciones especiales como es de dónde se origina la anestesia. Decimos que la anestesia es una palabra griega donde an es sin y anestesia es igual a sensación que incluye la sensación del dolor. Y tenemos la palabra anestesia que significa sin sensación, sin dolor. Acá vamos a desarrollar la historia de la anestesia en diferentes continentes, diferentes países, como por ejemplo acá tenemos China. Para aliviar el dolor en China usaban bastante el vino, el beleño, el opio, el cáñamo de India y principalmente la acupuntura, que hasta el día de hoy sabemos muy bien que siguen usando la acupuntura en la China. Y no solamente en la China, como verán ustedes, en diferentes países. En la India, los hindúes suturaban con anestesia a través del vino con marihuana, obteniendo de esta manera alivio del dolor y a la vez lograban curar las pequeñas heridas que se podían presentar en ese entonces. En Grecia vamos a tener a Platón en el siglo V antes de Cristo, creador de la palabra anestesia. ¿Por qué le decimos creador de la palabra anestesia? Porque si leemos su obra Timeo, ahí vamos a encontrar la palabra anestesia. Después vamos a tener a un médico griego muy importante en la historia de la anestesia, que se considera por todo su aporte, se podría decir como un padre de la anestesia, a Pedano Dioscórides Anacerbo. Pedano Dioscórides Anacerbo nació en Asia Menor en el año 40 después de Cristo. Como verán ustedes, Pedano Dioscórides Anacerbo fue médico, fue farmacólogo y fue botánico. Usó el término anestesia y la anestesia la usó en forma general, en forma local y en forma rectal. ¿Qué usó dentro de todas las plantas que él conocía e inclusive las ha descrito por ser un gran botánico y un gran médico? Fue la mandrágora. La mandrágora la usó hervida con el vino y de esta manera logró hacer amputaciones porque logró conseguir un efecto muy satisfactorio con el uso de la mandrágora. Como veremos más adelante, la mandrágora es una planta que representa a la anestesia. Asimismo, vio el efecto como sedante de la lechuga. Acá tenemos, como les decía, la mandrágora es una planta que representa la anestesia, es la planta o símbolo de la anestesia. Usaban también la dormidera, usaban el beleño y como veremos más adelante, usaban el alcohol. Entonces, la mandrágora
es una planta representativa de la anestesia. La dormidera en Asia bastante la usaban, el beleño como soporífero, y la mandrágora ha sido usada bastante por los romanos. Como ya les decía, el médico griego Dioscórides Anacerbo es prácticamente el que la usó en forma muy satisfactoria, principalmente para hacer las cirugías como es amputación. El beleño como soporífero y la mandrágora, como les vuelvo a repetir, es el símbolo de la anestesia usado bastante por los romanos alrededor del siglo XIII. En la historia de la anestesia vamos a ver en Roma, Dioscórides, entre los años 40 a 90, practicó la medicina en Roma y tuvo la obra de Materia Médica. Muy importante esa obra donde describe todos los usos que tuvo con las plantas aplicadas a la medicina. Esta obra de Materia Médica fue usada como una farmacopea durante la Edad Media y en el Renacimiento, o sea, fue usada por bastante tiempo por su valor tan importante que usada en la historia de la anestesia, en el tratamiento de las enfermedades y en el uso de las cirugías, como hemos visto, que usaba ya para las amputaciones. En Roma, Dioscórides usó también la mandrágora como un anestésico ocular. Él operaba en ese entonces ya glaucoma. Igualmente, este médico griego, tan experto en usar las plantas, también habló del efecto analgésico y sedante del opio. Ahora, continuando en la historia de la anestesia, tenemos en Roma a Galeno. Galeno nació en Roma. Ustedes van a ver acá la fecha de nacimiento con interrogantes, porque de repente vamos a encontrar variaciones en la fecha de su nacimiento y de su fallecimiento. Esta es la más cercana, van a encontrar variaciones de 5 o 10 años probablemente. La más cercana, la más certera, es la que he encontrado, que nació el año 130 y murió el año 200 después de Cristo. Galeno tuvo un gran aporte en la medicina. Descubrió que el dolor era una sensación que se originaba en el cerebro. Usó las plantas para curar heridas, para curar úlceras, siendo muy exitoso en los tratamientos de estas lesiones. En este entonces, Galeno ha sido considerado anticristiano. El ser considerado anticristiano, seguramente que ustedes saben muy bien en la historia de la antigüedad, eran rechazados aquella persona o profesional o científico que ha sido considerado anticristiano, era rechazado. Además, Galeno en Roma demostró que el sistema vascular transportaba la sangre. Asimismo, para Galeno, el hígado era el centro vascular y del centro del hígado se enviaba la sangre a todo el organismo. Les coloco esta foto de la reina Victoria
que forma parte de la historia de la anestesia, que se usó para sus partos, los dos últimos partos, octavo y noveno parto, la anestesia, y tuvo parto sin dolor. También esta foto representa el uso de todos los métodos de anestesia, principalmente el uso de hierbas o de gases que vamos a ver más adelante para la extracción dental. Acá vemos una forma de amputación donde ustedes verán con la participación de varias personas. Vamos avanzando y llegamos al siglo XVIII y XIX, donde vemos que se usa el alcohol, el vino, y en algunos lugares, como en Filadelfia, a dosis tóxicas. ¿Qué se consigue con el alcohol, con el vino? Se consigue primero un estupor, una somnolencia, y después, si vamos aumentando y damos a dosis tóxicas, el paciente va a tener una pérdida de conciencia, va a tener de repente una depresión respiratoria, y en ese momento se consigue que el cirujano haga la intervención quirúrgica. Otros métodos del siglo XVII es la estrangulación. Se estrangulaba al paciente de tal manera que se conseguía también la pérdida de conciencia, y en ese momento que el paciente perdía la conciencia, procedían a hacer la circuncisión. Otro método, como ustedes verán, este movimiento de cabeza que viene a ser con la concusión cerebral, se produce en ese momento prácticamente un TEC cerebral. En ese momento el paciente probablemente perdía la conciencia en varios estados, podría ser leve, moderado o severo, y en ese momento el cirujano procedía a hacer la intervención quirúrgica. Otra forma de usar en los tiempos antiguos era el uso del frío intenso. Quien preponderantemente usaba este sistema eran siempre los romanos. ¿Qué se conseguía con el frío? Pérdida de la sensibilidad o la sensación del dolor, como dijimos al inicio. Otra forma, la compresión de los nervios, igualmente usada por los romanos, que se consigue la disminución o la pérdida de la sensibilidad dolorosa. Como verán, estos métodos del frío, de la circuncisión, de la estrangulación, de las dosis tóxicas del alcohol, todos van a producir una pérdida de conciencia, ¿no? Un estupor, una pérdida de conciencia, probablemente una pérdida de la respiración. ¿Qué significaba? Dependiendo del grado mayor o menor de ese efecto, los cirujanos, por un lado, tenían que operar rápidamente. No tenían ese inconveniente porque tenían una presión de operar más rápido. Y por otro lado, ¿qué podríamos decir del paciente que ha perdido la conciencia? ¿Quién miraba si el paciente empezaba a respirar, empezaba a abrir los ojos, empezaba a recuperar su estado normal? ¿No? Ahí vienen las interrogantes. ¿Qué pasaba con el paciente? Probablemente algunos pacientes no recuperaban bien la conciencia, algunos de repente no se recuperaban, o de repente otros gritaban de dolor porque no les hacía muy bien el efecto. Entonces esas son las interrogantes de ese entonces, ¿no? Por ello se dice que algún paciente que le decían que tenía que operar, generalmente se escapaba, por ejemplo, del hospital, o algunos se suicidaban, porque ellos tenían ya de conocimiento a través de los amigos,
de los vecinos, como es en la actualidad, del dolor que podrían sentir, ¿no? O también de la pérdida de conciencia, de lo traumático que vendría a ser una operación en esos momentos, en esos tiempos. En el siglo XVIII y XIX tenemos a Sir Thomas Bidus, que introduce en la historia de la anestesia el gas en el hombre, ¿no? Entonces ustedes ven acá la forma como aspira el gas. Vamos introduciendo un nuevo elemento en la historia de la anestesia, que es el gas. Humphrey Davy introdujo el óxido nitroso. El óxido nitroso es un anestésico, y al decir anestésico, estamos hablando de un gas que al inhalarlo va a producir pérdida de conciencia, va a producir lo que se llama anestesia. ¿Y por qué se le dice hilarante? Hilarante porque produce risa. Después vamos a encontrarnos con Henry Hitman, un médico inglés que agregó el oxígeno. Imagínense, se estaba inhalando el óxido nitroso, pero no se habla de oxígeno. En cambio, tenemos acá un cirujano, un gran médico que se preocupó también por el desarrollo de la anestesia e introdujo oxígeno. Y además, la campana de vidrio, que podría servir como un recipiente o un dispositivo para poder inhalar el oxígeno y el óxido nitroso, que es el anestésico. Todo esto fue, como ustedes verán, efímero. Llegamos al año 1842. En 1842, Crawford William Long, en Georgia, Estados Unidos, hace uso del éter en forma muy exitosa. Pero acá ponemos en la historia de la anestesia, no lo publica, no lo comenta, no lo informa y queda desapercibido. Pero ya usó el éter. En 1844 se seguía usando el óxido nitroso en los procedimientos dentales. ¿Quién seguía usando? Horace Well. Y en 1846, 4 años después de Long, en Estados Unidos se daría inicio a la anestesia quirúrgica con el éter. ¿Y con quién? Con William Morton. Entonces, William Morton fue un médico que demostró en Massachusetts el uso del éter por inhalación. Y posteriormente sería la cúpula del éter. Entonces tenemos que el uso del éter fue demostrado en forma muy exitosa por William Morton en el año 1846, el 16 de octubre. Ese día es considerado el día del anestesiólogo. Al estado producido por el éter le llamarían después anestesia. Y en el diccionario de la lengua inglesa, ¿qué significa anestesia? Insensibilidad, especialmente para el tacto. Seguimos avanzando con la historia de la anestesia. Después de la demostración de William Morton, tenemos en el año 1847
Jane Simpson en Inglaterra usó el cloroformo en forma exitosa igualmente. 20 años después surge la cirugía como ciencia. En 1863, en Boston, se vuelve a usar el óxido nitroso dental. Quiero recalcarles que el óxido nitroso se usó bastante desde los tiempos muy antiguos para extracciones dentales. Y asimismo, les puedo decir que hasta el día de hoy, en algunos hospitales siguen usando óxido nitroso, que viene en balones de color azul. En 1868, en Chicago, se agrega el uso del oxígeno. Acá tenemos el oxígeno. Entonces, como verán ustedes, tenemos ya depósitos para el oxígeno y depósitos para el óxido nitroso. Ambos, tanto el óxido nitroso como el oxígeno, se encuentran en la forma de gas. Son recipientes que contienen gas a altas concentraciones de presión y a grandes presiones, por lo tanto tienen sus reguladores de presiones a este nivel. En 1929, en Wisconsin, se empieza a usar el ciclopropano. Se usó por bastantes años el ciclopropano, un gas anestésico que realmente fue considerado como un gran anestésico por todas sus propiedades, y los cirujanos podían operar en forma muy exitosa. Pero ¿qué sucedió? Hubo una explosión en el hospital donde se daba anestesia con ciclopropano y por ser explosivo se dejó de usar. Hasta el día de hoy no se usa por ser explosivo. Pasamos al año de 1935. Landay introdujo el tiopental. El tiopental es un anestésico, se usa como anestésico por vía endovenosa. Entonces ya estamos avanzando del uso de la vía inhalatoria como gas y ahora pasamos a la vía endovenosa. Es muy importante este avance. Tenemos ya dos formas de usar el anestésico, por forma inhalatoria y en la forma intravenosa. Acá vemos otros aportes para el uso de anestesia general. En el año 1940 vemos la introducción del curare, que viene a ser un aporte o una ayuda a la anestesia general como un relajante muscular. Ya vamos avanzando y tenemos en 1956 en Inglaterra el uso del alotano. ¿Qué es el alotano? El alotano es un gas anestésico muy bueno, muy eficaz, y también se lo administra por la vía inhalatoria. Cuando lleguemos en el capítulo de anestésicos, vamos a ver los efectos indeseables de este anestésico. Actualmente, nosotros, con todos los avances y las aportaciones de los grandes médicos a nivel de todos los lugares donde se realiza cirugía y se coloca anestesia, vamos a encontrar que existen varias formas de administrar anestesia. Ya estamos viendo una forma intravenosa, una forma inhalatoria. Y vamos a ver acá en el siglo XX prácticamente, tenemos al gran médico John Snow, un médico inglés que es considerado el primer médico especialista en anestesiología. ¿En qué aportó John Snow a la anestesia?
en hacer el equipo de inhalación del éter. Igualmente, describió la evolución de la anestesia en 5 etapas, que también en la clase de anestesia, cuando hagamos la anestesia general, vamos a hablar de las etapas clínicas que produce el éter en los pacientes. Esas etapas clínicas son las que llevan al paciente a un estado de anestesia general. John Snow fue el médico que aplicó cloroformo a la reina Victoria para el parto de sus hijos, de los últimos hijos que tuvo. William Stewart Hartel promovió la anestesia regional. Entonces ya estamos hablando ahora de la anestesia por regiones, no una anestesia total con pérdida de conciencia. Esta es una anestesia, como su nombre lo dice, por regiones, bloqueando ciertas partes del cuerpo humano. Este médico empleó la cocaína, la usó para bastantes cirugías con las que realizó con éxito. Fue pionero de la cirugía moderna. William Stewart Hartel introdujo los guantes quirúrgicos, introdujo la asepsia, la hemostasia, y además se dedicó a explicar el avance, el origen y el avance del cáncer de mama, que hasta ahora tenemos la teoría hastediana, que nos indica cómo es el inicio y el avance del cáncer, los estadios de cáncer. También tenemos a Cushing y Kuzman y Mackison. ¿Qué hicieron? Los protocolos y los registros para plasmar el acto anestésico. Un gran avance en la anestesia. Además, tenemos a Dennis Jackson, que hizo el aparato especial que tendría que absorber el CO2. Después tenemos a Richard von Foregger, que introdujo el aparato para administrar oxígeno y óxido nitroso. Entonces, vean ustedes el avance que tenemos hasta el momento. Quiero hacer una observación. Como ustedes han visto hasta el momento, se ha usado plantas sobre heridas para aliviar el dolor. Se ha usado plantas con vino para producir un estado de anestesia. Se ha usado alcohol en dosis mínimas, en dosis tóxicas, para producir sopor, pérdida de conciencia. Se ha usado la concusión cerebral para producir un TEG, la estrangulación. En todos esos momentos, el cirujano tenía que hacer una cirugía bien rápida, porque sabía que el paciente está en una condición no fisiológica, en una condición riesgosa, y además que en cualquier momento el paciente podía despertar. Por lo tanto, tenía que hacer una cirugía rápida y tenía ese inconveniente, porque el cirujano tenía esa presión. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué podíamos decir en ese momento? ¿El paciente estaba respirando? ¿Qué pasaba con el oxígeno? ¿Le ingresaba por la vía respiratoria oxígeno? ¿Qué pasaba con su CO2? ¿Exhalaba el CO2 o no exhalaba el CO2? No sabemos en ese momento qué pasó con esos pacientes. Probablemente unos se recuperaban bien y probablemente otros morían, o de repente
quedaban con secuelas. Pero acá vemos cómo estos grandes médicos, grandes científicos, tuvieron ese tiempo, esa dedicación en crear protocolos que registren el momento. Además, aparatos que absorban el CO2, o sea, consideraban que el paciente exhalaba CO2. Otros aparatos para administrar oxígeno, no solamente el anestésico puro, sino oxígeno. O sea, ustedes vean la importancia del avance en la historia de la anestesia en bien del paciente. Actualmente les voy a explicar los lugares donde se administra anestesia. Y ya veremos después, en una clase posterior, los equipos o la forma integral que se puede administrar anestesia en la que se vea beneficiado el paciente en la cirugía y en el despertar y en el alivio del dolor. Entonces vemos, la anestesia principalmente cuenta con un consultorio donde el anestesiólogo revisa la historia clínica del paciente, conversa con el paciente, ve las posibilidades de agregar algo a su historia, una interconsulta, un examen auxiliar, etcétera, etcétera. La importancia de la anestesia está principalmente en el quirófano, en el intraoperatorio. Igualmente, después del quirófano, el paciente va a pasar a una unidad de cuidados posanestésicos, que es la recuperación del paciente que ha recibido anestesia y que ha sido sometido a una intervención quirúrgica. Es importante también en la medicina de cuidados intensivos, en la reanimación cardíaca, RCP. Es importante en terapia del dolor, que puede ser agudo, puede ser crónico. En PADOMI, ¿qué cosa es PADOMI? Es la atención de los pacientes a domicilio. También vamos a ver la consideración de anestesia en imágenes, en procedimientos de cardiología, en gastroenterología, la anestesia en hematología, litotricia, electroshock en neurología, electrofisiología, igual también puede ser en neurología, en la investigación, en la formación académica y en el futuro. Acá vemos pacientes que requieren de un examen de resonancia magnética. Como ustedes verán, la resonancia magnética es un procedimiento que dura entre 30 a 40 minutos, donde el paciente será introducido en una cámara y si el paciente es claustrofóbico o es un niño, no va a poder resistir. Por lo tanto, va a requerir de anestesia. También vamos a tener en cuenta, en consideración, a los pacientes oncológicos, cáncer de mama, cáncer de próstata, que requieren procedimientos invasivos, como vemos este procedimiento en estas fotos, que son sumamente dolorosos. El paciente necesita anestesia. Estos procedimientos sirven para los pacientes oncológicos que van a hacer o van a recibir, la radioterapia. Este procedimiento se llama braquiterapia. En litotricia, los pacientes que tienen cálculos renales o ureterales, estos pacientes serán sometidos a un procedimiento de destrucción
o trituración de las piedras renales o de los cálculos de la vía urinaria, y este procedimiento es externo al cuerpo, pero son disparos que producen dolor. Estos disparos que producen dolor va a ser imposible de hacer si el paciente no cuenta con una anestesia o con una analgesia. Otro examen por imágenes, tenemos la tomografía axial computarizada o TAC. A diferencia de la resonancia magnética, tenemos que la TAC es más rápida, entre 3 a 5 minutos. Pero es un procedimiento donde el paciente tiene que estar inmóvil. Entonces, ¿en quiénes colocaremos anestesia? En los pacientes que no colaboran. Puede ser un paciente psiquiátrico, puede ser un niño. Generalmente, paciente que no colabora va o no soporta el estar inmóvil, va a ser necesario administrarle anestesia. En los procedimientos en gastroenterología, donde el paciente necesita endoscopías que pueden ser altas o pueden ser bajas, son procedimientos invasivos que producen ciertas molestias o dolor. ¿En quiénes usamos? En los pacientes adultos que no colaboran y en los niños que nunca van a colaborar y que necesitan estar también quietos, no moverse, para realizar con éxito el procedimiento endoscópico. Acá tenemos, este es otro procedimiento invasivo, es un procedimiento cardíaco. Es un procedimiento que generalmente puede durar 30, 40 minutos. Se necesita precisión, se necesita exactitud, se necesita inmovilización del paciente. Como ustedes verán, se necesita precisión para realizar y ver y realizar un buen diagnóstico, y el paciente también va a requerir anestesia. Considerando lo dicho desde el momento de la antigüedad hasta el momento de la actualidad, el paciente que requiere anestesia es aquel que va a ser intervenido quirúrgicamente o va a ser sometido a un proceso invasivo o a un proceso de diagnóstico en el cual necesita alivio del dolor, necesita inmovilización y necesita un tiempo para ese procedimiento o acto quirúrgico, y durante ese tiempo, que es muy importante, el uso del anestésico puede producir una variación en la fisiología de cada paciente. En ese momento requerimos un monitoreo de sus funciones vitales, con el objetivo que al terminar el acto quirúrgico y el acto anestésico, el paciente esté totalmente bien. Ese es el motivo de la clase de hoy día, que ustedes tengan el aporte de la historia de la anestesia, cómo es el desarrollo hasta el día de hoy para efectuar una cirugía, un procedimiento invasivo, un acto doloroso en el paciente. Espero que con esta clase
sean motivados para seguir adelante en las siguientes que nosotros vamos a llevar a cabo paso a paso a lo largo de este semestre. Muchas gracias. On Amazon or... Hola, te presentamos Prosegur Smart, una alarma inteligente con dispositivos de última tecnología para la seguridad. Prescripcionenfermera.com. Hemos hecho la clase de historia y generalidades de la anestesia, como ustedes verán. Entonces vamos a desarrollar las preguntas que deseen hacer. Si tienen que hacer alguna pregunta en este momento. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ya, entonces vamos a continuar con la siguiente clase. Me esperan un momentito. Vamos a continuar ahora con la clase de visita preanestésica. Todo paciente que va a ser operado necesita una visita preanestésica. O mejor dicho, según lo que hemos visto, el paciente que es sometido a un acto quirúrgico, a un procedimiento como han visto ustedes en la clase, nosotros tenemos que administrar anestesia, ya sea en sala de operaciones
Puede ser que sea en una sala de cardiología, que es especial para los procedimientos, en una sala de gastroenterología, de urología. Entonces nosotros, para todos esos momentos, no vamos a ir con nuestro material o nuestros equipos de anestesia a colocar simplemente porque sí. Tenemos que conocer al paciente y para eso tenemos que hacer una visita y evaluación preanestésica. Entonces, por eso el tema del día de hoy es esta clase donde vamos a desarrollar. Buenas tardes, estimados alumnos. Le habla la doctora Ruth Olazabal Peraltilla, docente de la Universidad Católica Santa María, del programa académico de Medicina Humana. El día de hoy les voy a tratar el tema visita preanestésica. Dado el avance de la anestesia a lo largo del tiempo y los lugares de ubicación de este procedimiento anestésico en los diferentes lugares, como hemos hablado en la clase anterior, es necesario que el anestesiólogo encuentre métodos para mejorar la asistencia preoperatoria del paciente quirúrgico. Seleccionar los pacientes operatorios, reducir o evitar la entrada de un paciente quirúrgico a la unidad de cuidados intensivos y disminuir la estancia hospitalaria. De esta manera se va a conseguir disminuir el costo asistencial hospitalario. El anestesiólogo en el perioperatorio, en coordinación con otros asistentes, realiza una valoración preanestésica en los pacientes que pueden estar en cuidados intensivos o que van a requerir unidad de cuidados intensivos, en pacientes que tienen terapia del dolor agudo o crónico. Asimismo, va a reducir las complicaciones de la ventilación mecánica que podría presentarse en un paciente que necesite una ventilación asistida. Asimismo, el diagnóstico y tratamiento precoz o inmediato en un paciente que pueda presentar o está cruzando con un proceso infeccioso severo como es la sepsis. Asimismo, puede presentar algún problema renal y llegar a la insuficiencia renal. Entonces, estamos prevenidos o preveemos una atención en forma satisfactoria. El anestesiólogo ve las implicancias en la fisiología, indica la valoración y el tratamiento preoperatorio. ¿Y cuál es la misión más importante del anestesiólogo? La asistencia intraoperatoria. Asimismo, realiza el informe anestésico como el acto anestésico propiamente dicho, coordina la atención postoperatoria en el servicio de recuperación postanestésica y da un informe o escribe en un cuaderno especial el material y equipo usado y el uso eficaz del quirófano. La evaluación del anestesiólogo va a requerir investigar sobre los antecedentes o enfermedades preexistentes que pueda tener un paciente prequirúrgico. Asimismo, el examen físico, exámenes auxiliares, establecer un riesgo operatorio. Este riesgo operatorio va a implicar conocer
o ver qué posibilidades tiene el paciente de hacer una complicación postoperatoria. Asimismo, elaborar un plan anestésico. Necesario establecer el conocimiento del paciente que va a ser intervenido. El conocimiento del paciente prequirúrgico lo podemos conocer a través de la visita en su hospitalización o también en consultorio externo en un paciente ambulatorio o un paciente que va a ser operado en una fecha posterior. Esta valoración va a implicar todos los aspectos necesarios para una buena atención anestesiológica en quirófano. El paciente también puede ser un paciente en emergencia que nos llega a quirófano sin poder hacer toda esta rutina de visita o de valoración que podríamos hacer con un paciente prequirúrgico normal o programado. El anestesiólogo tiene que conocer la fisiología del cuerpo humano, renal, cardíaca, respiratoria, cerebral, conocer las funciones vitales. El cirujano está también en la obligación o está capacitado y conoce perfectamente la zona operatoria a través de su conocimiento de la anatomía humana. Existe una relación en el trabajo intraoperatorio entre el anestesiólogo y el cirujano. Como decíamos, el anestesiólogo conociendo la fisiología, las funciones vitales intraoperatorias, el manejo anestesiológico de los fármacos y procedimientos anestesiológicos, y el cirujano le compete la anatomía, la hemostasia y la seguridad de las partes anatómicas, asimismo la asepsia. En la visita preanestésica vamos a tener objetivos muy importantes. Primero, que los pacientes toleren la anestesia en forma segura. Segundo, disminuir los riesgos en el perioperatorio. Complicaciones pulmonares o cardíacas posoperatorias. En esta valoración preanestésica vamos a encontrar al paciente con temor. Un temor que le va a ocasionar aprensión, ansiedad, irritabilidad, resistencia y negatividad. La aprensión es un recelo de contacto con las personas. Tiene miedo a contagiarse. Le genera le genera desconfianza, tiene miedo de hacer algo inoportuno y tiene un temor infundado. Asimismo, va a tener resistencia, rechazo, niega, se opone al tratamiento. Todas estas características fueron bien explicadas por Sigmund Freud en 1885, que vamos a hacer o vamos a observar en un paciente prequirúrgico. Vamos a encontrar en un paciente prequirúrgico bastante notoria ansiedad. ¿Qué cosa es la ansiedad? La ansiedad es una sensación de peligro por lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Su intervención quirúrgica. Esta ansiedad puede ser leve, moderada o intensa.
¿Qué le va a ocasionar al paciente esta ansiedad o miedo por lo que va a suceder? Palpitaciones, ahogo, pánico, náuseas, mareos. Asimismo, irritabilidad, cambio de personalidad frente a algo negativo. ¿Qué va a provocar en el paciente? En el paciente va a provocar una reacción. Esa reacción se va a manifestar de tal manera que el paciente no va a querer colaborar, va a tener conversión, alteración del sueño en un 40%, alteración de su personalidad en un 35% y pánico en 10%. En la visita preanestésica, en la valoración preanestésica que hacemos al paciente, debemos de tratarlo como un ser humano, brindarle amistad, atención, comprensión, mucha paciencia, responder a sus preguntas, vencer los temores y conseguir lograr que el paciente colabore en favor del interrogatorio que hacemos al paciente prequirúrgico. ¿Qué vamos a lograr con todo ello? Que el paciente se tranquilice, que tenga confianza y que tenga aceptación. Ese momento, el paciente va a liberar las tensiones, va a liberar la negatividad y va a colaborar mejor, no solamente frente a nosotros, sino su organismo va a responder mejor. Acá tenemos esta foto, es de la paciente Débora Cohen en Estados Unidos. Es una paciente, como ustedes verán, está dinámica, está de pie, baila con el personal que va a intervenir en la anestesia y en la cirugía, irradia positividad, irradia ánimo, y la paciente es una paciente oncológica. La personalidad tiene que ver bastante con la respuesta a los fármacos. Un paciente vagotónico va a tener bastante estrés. Al tener bastante estrés, va a necesitar más sedación. Ese es el paciente, el asténico. Después tenemos otro ejemplo, el paciente pícnico. El paciente pícnico es simpaticotónico. Es un paciente que tiene, quizás podríamos decir, menos temor que un asténico, menos estrés, y necesita una sedación moderada o ligera, y la cantidad de dosis de los fármacos va a ser mucho menor que la que requiere el paciente asténico. El paciente atlético. El paciente atlético es un paciente que va a metabolizar más rápido los fármacos y se adapta mejor a los cambios, ¿no? Tiene una compensación buena, una reserva fisiológica muy buena. Un paciente displásico, el asustadizo, el miedoso, que tiene alteraciones en la personalidad, va a tener mayor temor, mayor recelo, y es un paciente que probablemente va a necesitar mayor dosis de los fármacos preanestésicos. El ambiente es importante como respuesta a los fármacos. El mismo medicamento en un hospital, en el hogar,
si el paciente tiene enfermedad aguda, enfermedad crónica o si el paciente tiene dolor. La respuesta va a ser diferente por el mismo hecho de el ambiente es diferente. En la evaluación tenemos que tener en cuenta que queremos preparar al paciente para una anestesia segura. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena anamnesis. Esta anamnesis, lo más resaltante que vamos a considerar son los hábitos, las alergias, antecedentes patológicos, operaciones y anestesias previas y la medicación actual. Por ejemplo, el paciente hipertenso, si está tomando antihipertensivos, si tiene trastornos de la coagulación, si está tomando su medicación, si tiene diabetes, si está tomando su medicación igualmente, y si es disciplinado en llevar un tratamiento adecuado. Si ha fumado o fuma, es probable que este paciente nos haga problemas de broncoespasmo, es otro ejemplo. Alergia. Puede haber alergia a ciertos medicamentos que le vamos a indicar o puede haber también alergias cruzadas. Es muy importante. El examen físico es muy importante en los pacientes que nosotros podamos tener el contacto, como les decía, puede ser en el hospital, en una cama de hospitalización, o puede ser en consultorio externo, que es otra manera, y también otra manera es el paciente de emergencia. Principalmente en el examen físico es el control de las funciones vitales, evaluar el estado o constitución física y peso, estado de nutrición, fase o cara. Es muy importante para la administración de la anestesia ver la cara, la cabeza, el cuello, la higiene dental, si tiene prótesis, si tiene dentadura incompleta, si tiene labio leporino, si tiene dificultad para abrir la boca, vías aéreas, asegurarnos que vamos a tener una buena vía aérea, buen campo pulmonar, si las vías aéreas también están limpias, si tiene buena ventilación. Es muy importante para la administración de la anestesia. La edad. La edad es muy importante. Tenemos los extremos de la vida. ¿Cuáles son los extremos de la vida que consideramos nosotros en anestesia? Los menores de 1 año y los mayores de 70 años. Esos extremos de la vida son pacientes con reserva fisiológica disminuida o sistema de compensación disminuida. Disminuida en este caso, ¿para qué? Para reaccionar ante la anestesia, ante la cirugía. El paciente va a ser expuesto a anestesia y a una intervención quirúrgica. Si el paciente tiene disminución de peso, también es otro dato importante. Si es obeso, igual. Un paciente obeso es un paciente que tiene factores de riesgo, como es disminución de la ventilación, facilidad para hacer complicaciones respiratorias, facilidad para hacer infección de herida operatoria. Deformidades. Acá les pongo un ejemplo de una deformidad de la columna vertebral que ya sería un impedimento para colocar una anestesia a nivel de la columna vertebral.
También podemos encontrar deformaciones a nivel del cuello. Podemos encontrar deformaciones en la región oral, en el movimiento del cuello. Así sucesivamente nosotros podemos encontrar alteraciones anatómicas que podrían dificultar en el mecanismo de la administración de la anestesia. Es muy importante los exámenes auxiliares. Tenemos los exámenes de rutina, hemoglobina, tiempo de coagulación de sangría, de protombina, muy importante el INR, plaquetas, factores de coagulación, que es importante, glucosa, creatinina, exámenes de orina, rayos X, electrocardiograma, que es muy importante, sobre todo en los pacientes mayores de 40 años o pacientes menores que tienen un antecedente de enfermedad cardíaca. Igualmente, es importante hacer interconsultas y es nuestra responsabilidad hacer interconsultas. Ejemplo, el paciente va a ser intervenido de una vesícula el día de mañana o a la semana siguiente. Y vemos en la evaluación que tiene antecedentes de asma bronquial. Tiene interconsulta, a neumología no la tiene. Entonces, nuestro deber, nuestra responsabilidad es realizar en ese momento la interconsulta para neumología. De lo contrario, el paciente no puede ser intervenido. Acá tenemos el consultorio de MOPRI. Ustedes habrán escuchado bastante el consultorio de MOPRI, que viene a ser el módulo de prevención de riesgos intraoperatorios. ¿Qué es lo que evitamos o que queremos? Es evitar cualquier riesgo intraoperatorio. Entonces, el anestesiólogo va a valorar la anamnesis, una exploración física, diagnóstico diferencial, asimismo interconsultas, y en este caso vamos a establecer el ASA. Y la planificación del abordaje para el acto anestésico. El riesgo es la probabilidad de hacer complicaciones en el intraoperatorio. Tenemos que tomar en cuenta al paciente, la cirugía y la anestesia. La Sociedad Americana de Anestesiología evalúa el estado físico del paciente y lo clasifica en grupos. Todo paciente que va a ser sometido a un acto anestésico lo clasificamos en ASA. El ASA 1 es un paciente prácticamente sano, no tiene patología agregada, excepto de la que se va a operar. Ejemplo, una hernia no complicada, una apendicitis no complicada. Tenemos el paciente ASA 2. El paciente ASA 2 está considerado los menores de 1 año, los mayores de 70 años, son extremos de la vida, con capacidad o reserva fisiológica disminuida,
o capacidad de compensación frente a los agentes anestésicos y quirúrgicos disminuida. Pacientes con alteraciones generales moderadas causadas por enfermedad general o trastorno quirúrgico. Ejemplo, paciente con hipertensión, con diabetes, con asma, pero controladas con medicación, o un trastorno quirúrgico complicado localizado. Ejemplo, una apendicitis complicada con una peritonitis localizada. ASA 3. ¿Cuál será el ASA 3? El paciente con ASA 3 es aquel que tiene una enfermedad sistémica severa, pero no está incapacitado el paciente, ¿no? Ejemplo, se va a operar de vesícula, pero el paciente tiene en ese momento una reacción bronquial por el asma. No satura bien el oxígeno. O es un paciente que se va a operar de vesícula, pero no toma la medicación antihipertensiva y sus funciones vitales, que es la presión arterial, está elevada. Hay una descompensación. Por lo tanto, este paciente pasa al grupo ASA 3. ASA 4. ASA 4 es el paciente más complicado. Nosotros tenemos que imaginarnos a un paciente que está postrado en cama, está incapacitado, con falla multiorgánica. ¿Qué significa multiorgánica? Está con problemas de disfunción renal, cerebral, respiratoria, además del proceso quirúrgico que va a ser intervenido y su riesgo de vida es muy alto, riesgo de morir. El ASA 5. El ASA 5 es un paciente postrado, incapacitado, también con falla multiorgánica, moribundo, está con drogas que lo mantienen con vida. Es un paciente que tiene un problema quirúrgico severo, que puede morir cuando se lo opere, o si no se lo opera también puede morir. Y es un paciente que no va a requerir anestesia probablemente, porque es un paciente que está entre la vida y la muerte. El ASA 6. El ASA 6 es un paciente que está en coma o en estado vegetativo y que ha autorizado en vida donar el riñón, por ejemplo. Entonces ingresa a sala de operaciones para la extracción del riñón. Ahora vamos a ver la medicación para el paciente prequirúrgico. ¿Cuáles son los objetivos principales? La sedación, amnesia, analgesia y la inducción fácil. Si conseguimos estos 3 puntos, vamos a poder tener una inducción fácil. ¿Qué es inducción?
es el proceso inicial de la anestesia. ¿Cuáles son los otros objetivos? Los otros objetivos son la disminución de dosis de fármacos, disminución de los reflejos indeseables, disminución de las secreciones de las vías aéreas y la supresión de náuseas y vómitos. ¿Qué criterios tenemos que tener para administrar una medicación preanestésica? Los fármacos, el paciente y la presencia o no del dolor. Vía de administración. Medicación preanestésica. Vamos a tener en cuenta la vía de administración. La vía de administración puede ser oral, intramuscular o endovenosa. ¿De qué va a depender esta vía de administración? Del momento en que nosotros vamos a indicar la administración. Si indicamos el día anterior en su cama, vamos a preferir darle la oral. Si le colocamos en la mañana en su habitación antes de ir al quirófano, puede ser la intramuscular. Y si nosotros elegimos indicar esta medicación preanestésica en sala de operaciones, minutos antes de la anestesia, vamos a elegir la vía endovenosa. En la actualidad, nosotros preferimos la vía endovenosa porque nosotros vamos a controlar los efectos de esta medicación en el momento, dado de que el anestesiólogo que va a administrar la anestesia no está el día anterior con el paciente. Esa es una de las razones principales. ¿Qué medicación vamos a usar? Si el paciente está ansioso, tiene temor, está con miedo, vamos a usar sedantes. Los sedantes más conocidos, los barbitúricos, las benzodiazepinas y las butirofenonas. En estos momentos, los más usados están las benzodiazepinas. Vamos a hablar rápidamente. El pentobarbital en tabletas de 100 miligramos, el fenobarbital 15 a 30 miligramos vía oral. La benzodiazepina puede ser vía oral el día anterior en su hospitalización o puede ser por vía intravenosa en el momento del acto quirúrgico. El día del acto quirúrgico antes de la anestesia. Diazepam 2.5 o 10 miligramos, midazolam 1, 2 o 5 miligramos por vía intravenosa. La butirofenona más conocida, el droperidol, 2.5 o 5 miligramos por vía endovenosa. Una consideración muy importante en la administración de estos medicamentos por vía intravenosa es diluir el medicamento y colocar en forma lenta. Se calcula que la administración debe ser en unos 10 a 20 segundos en forma diluida. Continuamos con la medicación preanestésica. Vamos a utilizar dexametasona, ranitidina, gravol, considerando la protección gástrica, la permeabilidad de la membrana celular y la prevención de las náuseas y vómitos. Si el paciente se encuentra con dolor,
Imagínense ustedes si el paciente va a ser operado y está con un cuadro agudo de dolor por una fractura, por ejemplo, ¿no? Va a ser operado porque tiene una fractura. Además del temor, de la ansiedad, nosotros vamos a usar para el dolor el fentanilo a 0.5 hasta 4 microgramos por kilo, la morfina 0.01 a 0.2 miligramos por kilo, la meperidina o demerol 20 a 80 miligramos en bolo, y en los niños de 1 a 2 miligramos por kilo. Consideraciones: vía intravenosa, diluir, siempre acuérdense, diluir con cloruro de sodio y administrar en forma lenta. No se olviden de ese detalle. Diluido y en forma lenta. También podemos usar derivados de la belladona, como decíamos, disminución de las secreciones salivales, o de repente de reflejos vagales. Podemos usar la atropina en bolos de 0.1 miligramo, 0.25 o 0.5 miligramos. La escopolamina podemos usar en bolos de 0.025 o 0.05 miligramos. Eso es todo. El día de hoy hemos tratado lo que es historia y generalidades de la anestesia, medicación y visita preanestésica. Si tienen alguna duda de lo que se ha visto, pueden preguntar el día de hoy. De no haber ninguna pregunta, entonces nos vemos en la siguiente clase, que es, si no me equivoco, historia general, perdón, anestesia general. Entonces hemos concluido con la clase de historia de la anestesia, visita y medicación preanestésica. Entonces, hasta la próxima clase. Hasta luego con todos. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Pasen Hasta luego, gracias. un